Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es la comunicación entre componentes. Vamos a ver el decorador input, output, el viewChild y viewChildren para la comunicación entre componentes. Bien, acá tenemos todos los decoradores que vamos a ver. También vamos a ver ng after viewInit, un método que se ejecuta antes del método init, y el query list para guardar una lista de componentes referenciados, y el Chain Detector Reference, ¿sí? Este me sirve a mí para detectar los cambios que haga cuando yo trabajo con una lista de componentes. Bien, vamos a empezar. Estoy tranquilo. Esto es la parte de comunicación entre componentes. ¿Qué tiene que ver la comunicación entre componentes? Por ejemplo, si yo tengo un componente y otro componente y yo quiero transmitir los datos desde aquí, ya sea mi objeto, mi variable, mi lista de objetos, hacia el otro componente, bueno, necesitamos una comunicación. ¿Cómo pasar datos desde un componente hacia el otro? En este caso, Angular lo toma como del padre al hijo y del hijo al padre. ¿Sí? Acá tenemos una imagen. Bueno, cómo transmite los datos desde aquí, desde el padre hacia el hijo y del hijo al padre. Para eso tenemos dos notaciones. Tenemos el decorador input. ¿Cuándo uso el input? Cuando el input se usa cuando el padre le quiere, o sea, del padre le quiere mandar datos al hijo. ¿Sí? Datos quiere decir una variable, un objeto, una lista de objetos, ¿sí? Lo que ustedes quieran mandar al otro componente. Entonces, un input se va a dar así. Cuando yo quiera mandar datos desde el padre hacia el hijo. ¿Bien? ¿Y cómo se hace, cómo se mandan los datos? A través de los selectores del HTML. Bien, de cada componente. Ahora, bien, ¿cómo lo usamos? Veamos un ejemplo que ahí se va a entender más. Por ejemplo, acá tengo el componente padre, componente hijo. En el componente padre, por ejemplo, aquí tenemos una variable title, un alumno, ¿sí? Un objeto que creamos. Y aquí tenemos el componente hijo, que fíjense que tiene tres variables. Tiene un string, tiene un number y tiene un alumno es any. Tiene tres variables. ¿Dónde voy a poner el decorador input? Por ejemplo, aquí yo quiero mandar desde el padre, supongo que este es el componente padre. Yo quiero mandar a este objeto, todo este objeto alumno, esta variable alumno, y también cada uno de sus atributos por aparte. En este caso, por ejemplo, si queremos mandar todo el objeto completo, alumno, acá tendría en el componente hijo que haber un receptor, una variable del mismo tipo, ¿sí? O tipo any, que puede cubrir cualquier tipo de dato. En este caso, si yo quiero mandar todo este alumno, aquí en el componente hijo tiene que ir un qué, una variable de tipo que reciba ese alumno. Entonces acá tenemos alumno, que es de tipo any. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se manda? ¿Dónde va a ir el input? Si yo quiero mandar desde aquí hasta aquí, si este es el padre, este es el hijo, aquí va a ir el decorador input. Entonces esa variable va a ser de tipo input. Arroba input, paréntesis, paréntesis. Y van a importar aquí el input para que lo puedan usar. Entonces ya está la variable que va a recibir al alumno. ¿Y cómo lo mando desde el padre hacia el hijo? Bien, por ejemplo, si este seguro el componente padre tiene un HTML asociado, o sea, un HTML, y yo quiero, y dentro del componente padre está llamando al componente hijo, app component hijo, o sea, está llamando el selector aquí, ¿cómo le voy a mandar este alumno hasta este alumno que está en la clase hijo? Bien, ¿cómo se llama la variable que está en la clase hijo? Alumno. Entonces, fíjense, aquí dentro de la primera etiqueta del selector que yo estoy haciendo referencia para llamar a este componente hijo, voy a poner esa variable que está aquí entre corchetes. Igual y el valor que yo quiero mandar desde el componente padre. El valor que yo quiero mandar, que está en el TypeScript del componente padre, es alumno. Entonces va alumno por aquí. Si acá dice X, acá va la X. Cosa que lo reciba aquí en esta variable alumno que está aquí. ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora fíjense, este tag también que envía. Manda nombre, dice. Acá hay una variable nombre que es de tipo string. Entonces por aquí tiene que mandarse un string. Entonces, fíjense, pongo el objeto alumno.nombre. Estoy accediendo al atributo que sería el nombre. Este nombre, por ejemplo, Cristian, si tiene el valor Cristian aquí, se va a mandar por aquí en esta variable de entrada, input. Entonces va a llegar y va a recibir por aquí.
automáticamente. Nombre y se va a recibir aquí. Por eso tiene el decorador input. Entonces como que están ingresando los datos desde aquí del padre, le estoy mandando y llegan a través de esas variables. También, por ejemplo, la nota, que es un tipo, en este caso, entero o number. Bien, lo pasamos por la variable nota, que es también una variable de entrada. En caso que no estén los decoradores, prácticamente no van a pasar nunca los datos, por más que esté puesto esto. Bien, entonces ya estamos pasando datos desde el padre hacia el hijo, con el input. Entonces, desde aquí hasta acá, entonces acaban los inputs. Y acaban entre corchetes para hacer los inputs. Bien. Una vez que lleguen los datos aquí, estos datos, cuando lleguen los datos aquí, se los podemos mostrar en su HTML. Por ejemplo, nombre, y bindeamos por interpolación el nombre, la nota y el alumno en su punto nombre. Bien, porque alumno es un objeto, acuérdense. Entonces acuérdense, aquí entonces en el componente padre tiene que estar referenciado el componente hijo, ¿sí? Como un selector, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿cómo haríamos al revés? El uso del output. El output se usa cuando el hijo intenta enviar datos hacia el padre, o sea, desde el hijo al padre. Para eso vamos a usar el @output, que me permite a mí capturar eventos que se produzcan desde el hijo hacia el padre. Un componente hijo tiene que ser capaz de enviar eventos hacia el padre. Por ejemplo, acá tenemos un chico que está pateando la pelota, entonces el padre tiene que ser capaz de recibir ese evento, esa acción de que pateó la pelota. Por eso, cuando un componente hijo envía datos, se genera un evento. Ese evento se va a enviar a través de un emit para que el padre lo reciba. El padre tiene que ser capaz de capturar el evento que produjo el hijo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo usarlo. Aquí tenemos un componente padre, un componente hijo. Bien, en este caso, ¿quién es el que quiere mandar los datos? El componente hijo, por eso es output. Entonces, en el componente hijo se va a producir, tiene que usar el decorador output, lo importamos aquí. Aquí tiene que estar importado output, ¿sí? En el componente hijo. Acá lo usamos, por ejemplo, vamos a crear una variable que para emitir ese evento se va a llamar. A través de esta variable propagar vamos a emitir algo. Vamos a emitir el dato, ya sea un objeto, una variable o una lista de objetos, a través de esta variable. Yo le pongo propagar. Bien, va a ser, lo vamos a instanciar, new event emitter. Y que sea de tipo n, o sea, de cualquier valor. Sí, que puede emitir lo que sea. También se puede declarar dos puntos y el tipo de dato que es propagar, que va a ser un event emitter. Para esto el event emitter también tiene que estar aquí, importado también, así como lo ven ahí. Son necesarios, tanto para un output, el event emitter tiene que tenerlo. Entonces esta va a ser la variable por donde vamos a propagar. Tenemos una variable, fíjense, mensaje, que va a ser un string. Tengo un método, aquí tenemos el HTML. Si tenemos un mensaje que se va a ir bindeando con esta variable, cuando haga clic va a llamar al mandar datos. Mandar datos, ¿qué hace? Llama a esta variable que es para propagar, para mandar un evento, porque es de tipo event emitter. Accedemos a punto al método emit. Entre paréntesis va lo que ustedes quieren mandar. En este caso yo quiero mandar esta variable, this mensaje. Si ustedes tienen una lista de objetos, manden la lista de objetos. Bien, o también no solamente variables, sino que pueden mandar datos así comunes. Por ejemplo, acá estoy mandando una cadena tranquilamente. ¿Por qué? Porque es de tipo any, o sea, emite cualquier tipo de dato. Bien, entonces por aquí se va a emitir. Entonces cuando yo presione, este evento se va a ejecutar y va a emitir algo. Como este componente hijo, el padre tiene que recibir ese evento, ser capaz de capturar ese evento. Para esto el padre, fíjense aquí en su HTML, porque aquí en su HTML tiene llamado al hijo, ¿sí? Dentro de su HTML, componente hijo. ¿Cuál es la variable que hace la propagación? Esta que está de color celeste, dice propagar. Entonces la ponemos aquí entre paréntesis. ¿Para qué? Para que este componente padre capture lo que traiga esa variable. Igual, y aquí entre comillas doble van a poner un método que va a estar definido dentro del padre. Entre paréntesis va
el signo peso si event, o sea que capture lo que trae esa variable a través de este parámetro, event. Esto se recibe, se abre este método de recibir datos. ¿Qué es lo que mandaban de allá? ¿De qué tipo es esto? El mensaje de tipo string. Entonces, por tanto, el parámetro que se envió como evento aquí va a ser de tipo string. Y le pueden poner el nombre que quieran al parámetro. Si le mandaron un objeto, por ejemplo, client, aquí va a recibir un tipo client. Si le mandaron una lista, va a ser una lista aquí también. Entonces acá lo muestra nada más, console long mensaje para ver si llegó en el componente padre y ya lo puede usar en el componente padre. ¿Se entiende más o menos? Entonces tiene que el arroba output. Esta es la variable para emitir, no es la que contiene el dato, esta es la que contiene el dato, esta es la que emite. Pueden tener varias variables que emiten, ¿sí? Ya lo van a ver en el video de práctica. 2 puntos iría event emitter, ¿sí? Y entre menor y mayor, any. Después va igual new event emitter. En este caso está instanciado directamente. También pueden aclarar el tipo de datos, propagar 2 puntos y event emitter any, así tal cual está aquí. Igual eso lo van a ver en la práctica. Vamos a ver el build children, view child y view children, ¿sí? Me sirve a mí para referenciar a un tag del HTML, conseguir su referencia a todo ese elemento del tag, o también para referenciar a todo un componente también me sirve el view child. El view children se usa generalmente cuando yo quiero hacer referencia a más de un componente, ¿sí? Porque si uso el view child,